Hola, a continuación vamos a estar realizando este circuito en el cual vamos a estar determinando la corriente del inductor y el voltaje del capacitor para tiempos menores que 0 y tiempos mayores que 0. Antes de comenzar este video te quiero pedir tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video. Bien, lo primero que vamos a hacer es analizar el circuito para tiempos menores que 0. En este enunciado nos indica que el interruptor se encuentra cerrado, por lo que el circuito ha alcanzado un estado estable. Acá vamos a indicar cuando T es menor que 0. Vamos a dibujar el circuito. Acá vamos a comenzar con la fuente de 12 voltios. Vamos a indicar la polaridad de esa fuente. Y esta fuente va a estar en serie con esta resistencia, que tiene un valor de 4 ohms. Esta resistencia va a estar en serie con este inductor. Este inductor vamos a representarlo como un corto, y esto se ve que este interruptor ya lleva bastante tiempo cerrado. Así que vamos a continuar con la resistencia, que tiene un valor de 2 ohms. Vamos a indicar acá que el interruptor se encuentra cerrado. Vamos a proceder a aterrizar el circuito acá, y este capacitor se va a comportar como un circuito abierto. Acá vamos a indicar que el circuito va a estar abierto en este tramo, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos a indicar el voltaje del capacitor, que es el que va a tener esta resistencia de 2 ohms, y acá vamos a indicar la corriente del inductor, que es la que va a pasar por esta malla. Bien, entonces vamos a comenzar encontrando el voltaje del capacitor. Para encontrar el voltaje del capacitor para tiempos menores que 0, vamos a aplicar un divisor de voltaje, en el cual vamos a multiplicar la fuente de 12 voltios por la resistencia de 2 ohms. Y luego eso lo vamos a dividir por la suma de ambas resistencias. La suma de la resistencia va a ser 4 más 2. Resolvemos. En el numerador nos va a dar 24 y en el denominador nos va a dar 6. Al realizar esta división nos va a dar un resultado de 4 voltios. Y con esto hemos obtenido el voltaje para tiempos menores que 0 en el capacitor. Y ahora vamos a proceder a encontrar la corriente del inductor para tiempos menores que 0, el cual vamos a indicar la corriente del inductor para tiempos menores que 0. Igualamos y vamos a aplicar la ley de Ohm. La corriente va a ser el voltaje, que en este caso es el de la fuente, y eso lo vamos a dividir por la resistencia total del circuito. En este caso, estas dos resistencias se encuentran en serie, por lo tanto, aquí vamos a colocar 6 ohms. El resultado de esta división nos va a dar el resultado de 2 amperios. Y esta sería la corriente inicial del inductor. Con esto ya tenemos las condiciones iniciales del circuito. Ahora vamos a proceder a analizar cuando T es mayor que 0. Aquí vamos a indicar cuando T es mayor que 0. Este interruptor se va a encontrar abierto. Así que vamos a dibujar el circuito. Comenzamos con la fuente de voltaje, que es 12 voltios. Colocamos la polaridad de esa fuente. Esta fuente de voltaje va a estar en serie con esta resistencia, que tiene un valor de 4 ohms. Acá vamos a colocar el inductor, que tiene un valor de 0.25 henrys. En este caso vamos a ignorar la resistencia de 2 ohms, ya que el interruptor se va a encontrar abierto. Así que continuamos por acá y vamos a colocar el capacitor, que tiene un valor de 0.1 faradios. Y aquí vamos a proceder a aterrizar el circuito. Y aquí vamos a proceder a indicar el voltaje del capacitor. Y aquí vamos a colocar la corriente del inductor. Bien, para este circuito, la corriente del inductor va a ser la misma corriente del capacitor. Bien, y una vez que el interruptor se encuentra abierto, este inductor se opone a cambios bruscos de corriente. Podemos decir que la corriente del inductor para tiempos menores que 0 va a ser igual a la corriente del inductor para tiempos mayores que 0. Y esto va a tener un valor de 2 amperios.
Y lo mismo podemos decir del voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor para tiempos menores que 0 va a ser igual al voltaje del capacitor para tiempos mayores que 0. Y esto va a tener un valor de 4 voltios. Y con esto ya tenemos el enunciado A resuelto. Ahora vamos con el enunciado B. Acá vamos a colocar la corriente del capacitor para tiempos mayores que 0. Esto va a ser igual al capacitor y la capacitancia va a estar multiplicada por la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Y este voltaje es cuando T es mayor que 0. Bien, en este caso ya conocemos cuál es la corriente del capacitor para tiempos mayores que 0 y va a ser la misma que va a tener la corriente del inductor. Y esto se debe ya que en el circuito para tiempos mayores que 0 solamente tenemos una malla. Por lo tanto, toda la corriente va a ser la misma para todos los elementos. Así que la corriente del capacitor para tiempos mayores que 0 va a tener un valor de 2 amperios. Igualamos, el valor del capacitor es 0.1 faradios multiplicado por la derivada de voltaje con respecto al tiempo cuando el voltaje es mayor que 0. Ahora encontramos el valor de V de T. Igualamos, va a ser la división de 2 amperios sobre 0.1 faradios. Esto nos va a dar un resultado de 20 amperios sobre segundo. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar de I de T. Y esto lo vamos a hacer analizando el voltaje del inductor para tiempos mayores que 0. Vamos a colocar acá el voltaje del inductor cuando T es mayor que 0. Igualamos, colocamos la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo cuando T es mayor que 0. Bien, para conocer el voltaje del inductor en tiempos mayores que 0, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en el circuito para tiempos mayores que 0. Entonces vamos a indicar el sentido de la corriente. En este caso, el sentido de la corriente que le vamos a asignar va a ser un sentido horario. Y ahora vamos a proceder a armar la ecuación de nuestra malla. Pero antes de eso vamos a hacer un poco de espacio en el pizarrón. Y a la vez también quiero pedirte tu apoyo si este video te está siendo útil. Puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video con tus amigos. Entonces vamos a indicar aquí la ley de voltaje de Kirchhoff. En la malla número 1 vamos a hacer una sumatoria de los voltajes de cada uno de los componentes. Vamos a comenzar con la fuente de voltaje de 12. Vamos a colocar menos 12 ya que está entrando por el polo negativo más el voltaje de esta resistencia. Colocamos el valor de la resistencia multiplicado por la corriente. Y la corriente que va a estar pasando por aquí va a ser la corriente del inductor cuando T es mayor que 0. Multiplicado por la corriente del inductor cuando T es mayor que 0. Más el voltaje del inductor cuando T es mayor que 0. Más el voltaje de este capacitor. Colocamos aquí el voltaje del capacitor cuando T es mayor que 0. Y todo esto lo vamos a igualar a 0. Bien, vamos a comenzar a reemplazar aquellos valores que conocemos. Acá tenemos menos 12 más 4 multiplicado por la corriente del inductor en tiempos mayores que 0, que tiene un valor de 2 amperios, más el voltaje del inductor, que lo desconocemos, y luego eso lo vamos a sumar con el voltaje del capacitor en tiempos mayores que 0, que tiene un valor de 4 voltios. Acá vamos a continuar resolviendo. Acá tenemos menos 12 más 4 por 2, que es 8, más el voltaje del inductor cuando T es mayor que 0. Y a eso le vamos a sumar 4. Todo esto vamos a igualarlo a 0. Acá tenemos 8 más 4, que es 12. Y luego le vamos a restar 12. Así que el voltaje del inductor
cuando T es mayor que 0 va a ser igual a 0 voltios. Ya conociendo el voltaje del inductor para tiempos mayores que 0, podemos encontrar el valor de D y de T. Vamos a despejar, acá va a ser D y de T. Para tiempos mayores que 0 va a ser igual al voltaje del inductor. En este caso nos dio un valor de 0 voltios y eso lo vamos a dividir por la inductancia. La inductancia va a ser 0.25 henrys. El resultado de esto va a ser 0 amperios sobre segundo. Con esto ya tenemos el inciso B. Ahora vamos a encontrar el inciso C. Pero antes de eso vamos a hacer espacio en el pizarrón. Para encontrar el estado permanente, el capacitor se va a comportar como un circuito abierto y el inductor como un corto. Así que vamos a indicar acá cuando T tiende hacia el infinito, el circuito se va a comportar de la siguiente manera. Acá vamos a colocar la fuente de voltaje con su respectiva polaridad. Esta fuente va a estar en serie y tiene un valor de 4 ohms. Esta fuente va a estar en serie con este inductor. Como habíamos mencionado, él se va a comportar como un corto y a la vez este interruptor se va a encontrar abierto. Por lo tanto, esta resistencia de 2 ohms podemos omitirla. Y este capacitor se va a comportar como un circuito abierto. Así que al final el circuito nos va a quedar de la siguiente manera. Acá vamos a indicar en estos terminales va a ser el voltaje del capacitor. Por acá va a estar pasando la corriente del inductor. Como podemos observar, este circuito se encuentra abierto. Por lo tanto, la corriente del inductor, cuando T tiende hacia el infinito, va a ser igual a 0. Y la unidad va a ser amperios. Y el voltaje del capacitor, cuando T tiende hacia el infinito, va a tener un resultado de 12 voltios. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. Si este video te fue de gran ayuda, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video con tus amigos. Así que estás pendiente al próximo video. Nos vemos.